Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a pasar por un tema que, de hecho, hemos estado viendo temas bastante conflictivos y este es uno más de esos temas conflictivos, ¿ya? Y que es necesario tener la apertura para poder entenderlo. Y uno de los temas importantes, mis hermanos, es que nosotros, como congregación, hemos decidido apegarnos a la Escritura, es decir, en nuestra concepción de las Escrituras, ser bíblicos. ¿Y qué significa ser bíblico en la Escritura? Significa que yo debo hablar donde la Escritura habla y callar donde la Escritura calla. Cuando yo agrego cosas a la Escritura o hago interpolaciones, es decir, proyecciones de lo que yo pienso a través de la Escritura, no estoy siendo bíblico. Y por el contrario, cuando yo digo que hay cosas que no están en la Escritura y sí lo están, tampoco estoy siendo bíblico. Y este es un tema altamente complejo de poder entender, así como muchos de los temas que ya hemos visto. Y vamos a hablar hoy acerca de la gran tribulación, ¿cierto? Muchos de nosotros, sobre todo los que hemos estado en iglesias pentecostales mucho tiempo, hemos escuchado muchas alabanzas inclusive respecto de esto, y todas tienen una connotación teológica. Y ya hemos visto que dentro de la teología, en cuanto a lo que es la escatología, tenemos al menos 4 puntos de vista, 3 que son históricos y uno que es del siglo XIX. Los 3 históricos son el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. ¿Recuerdan eso? ¿Qué significa postmilenial? Que cuando viene, está en relación a cuando Cristo viene, ¿cierto? Si yo digo que soy postmilenial, ¿qué pienso? ¿Cuál es mi concepción del milenio? ¿Cierto? Que Cristo viene después del milenio. Si yo digo que soy premilenial, ¿cuándo viene Cristo? Antes del milenio. Y si yo digo que soy amilenial, ¿cuándo viene Cristo? Después del milenio. ¿Ya? Amilenial es un término que en general a la mayoría de los teólogos no les gusta mucho porque el prefijo a, ¿qué quiere decir? Que no hay, sin, ¿cierto? Pero nosotros sí creemos en el milenio. Y nuestra postura en general es amilenial. Y la postura reformada no ha tenido una sola postura, sino que ha pasado por estas distintas posturas. Premilenial, cuando uno va a los padres de la iglesia se va a dar cuenta que hay padres de la iglesia que son premileniales, padres de la iglesia que son postmileniales y padres de la iglesia que son amileniales. ¿Ya? Y lo sé perfectamente porque cometí el error en el seminario de decir que los padres de la iglesia eran amileniales y eso fue una falacia. ¿Ya? Y ahí tuve que estudiar mejor el tema. Y efectivamente, no todos están en acuerdo respecto de este tema, así como es imposible que todos aquí estemos de acuerdo con los mismos temas, porque somos hombres. Y eso habla de nuestra naturaleza y de cómo entendemos las cosas. Por lo tanto, voy a tratar de explicar esto desde el punto de vista del texto que estamos estudiando hoy, pero con el mayor respeto posible por las distintas posturas, no tan solo las que podemos estar acá, sino las que pueden verse después a través de las redes sociales, ¿cierto? Pero vamos a tratar de enfocarlo de la siguiente manera. Lo que sí, mis hermanos, quiero es que usted sea hoy día lo más colaborativo posible, porque lo que necesito que podamos aprender es hacer un análisis cuando las cosas son complejas. Es necesario que tengamos un espíritu crítico respecto de lo que nos dicen y respecto de lo que leemos. Y no nos quedemos tan solo con lo que alguien nos dijo, sino que aprendamos a hacer un análisis lógico también de algunas cosas para poder determinar, porque la Escritura es, y nuestro cristianismo en sí, y nuestra fe cristiana y nuestra vida cristiana es un culto racional. Eso quiere decir que Dios, el autor de toda lógica, hizo las cosas de forma lógica también. Por lo tanto, es necesario que entendamos esto desde un punto de vista espiritual, y espiritual significa apegado ¿a qué? A la Escritura, ¿cierto?
no sea místico en este pensar. Cuando hablamos de espiritual, no es algo místico que hay cosas por ahí que aparecen. No, es cuando la Escritura habla de que algo es espiritual, es que algo está apegado al Espíritu de Dios, que es algo apegado a la palabra. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Amén, mi hermano. Vamos a orar y le voy a pedir al Señor que pueda ayudarnos a todos a poder entender este tema complejo y cómo lo vamos a ir analizando, que me dé la sabiduría para poder expresarlo de la mejor manera. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Sabemos que nuestro hermano Jürgen ya elevó también una oración por esto, pero Padre, te pido que tu mano esté con cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas. Haznos, Señor, entender mejor tu palabra y mejor los tiempos. Señor, danos humildad para explicar estas cosas y sabiduría, Dios mío, para no extraviarnos dentro de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a hablar lo que tú hablaste y callar en donde tú callaste. Señor, hay cosas que no entendemos ciertamente y hay cosas que otros hermanos interpretan de una forma y nosotros de otra. Sin embargo, Cristo murió por cada uno de nosotros y en eso, Señor, nos gloriamos, en que tú has dado tu vida por nosotros. Bendícenos en este tiempo, enséñanos a ser humildes, enséñanos también a ser críticos de la Escritura para no creer cualquier doctrina, Señor, sino que tu mano nos guíe y tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos enseñe y nos ayude a ir por un camino mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis hermanos, y voy a comenzar con la palabra que está ahí o con el texto que está ahí. ¿Piensan ustedes que habrá una gran tribulación? Hermano, diga y vamos a ir aprendiendo todo. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá o no habrá una gran tribulación? Sí, muy bien. Mi hermana dice que sí habrá una gran tribulación. ¿Pasaremos los cristianos por esa gran tribulación? Sí, ya. Si usted piensa que no, dígalo nomás. Si aquí vamos a aprender todo. No se quede ahí con... Por lo tanto, usted piensa que habrá una gran tribulación y que los cristianos pasarán por esa gran tribulación. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de la gran tribulación? Porque hay un tema que no hemos definido. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Ya? Y esto quiere decir que en nuestras mentes ya existe un concepto y una definición de lo que es la gran tribulación. Pero, ¿qué piensa usted? Y no me quiero ir todavía a la Escritura, quiero que podamos sacar lo que tenemos en nuestras cabezas y luego lo vamos a confrontar con la Escritura, porque ese es el ejercicio que debemos hacer. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento y que pensamos que es de Cristo, que es de Dios y del Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos que ir a la Escritura y pesar ese pensamiento y pesar ese concepto, esa idea, a ver si está respaldada dentro de la Escritura. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es la gran tribulación? Donde va a haber dolor, ¿cierto? De hecho, uno lo intuye por la palabra misma, ¿cierto? Una gran aflicción, una gran tribulación, un gran dolor. ¿Cómo pues entonces dicen ustedes que vamos a pasar si la Escritura dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, es necesario, mis hermanos, entender los contextos en los que se está diciendo. Y tenemos un problema, muchos de nosotros, y que peleamos con estas cosas. Y créanme que al principio peleé y discutí y renegué y rezongué muchas veces. Entonces no puede ser así. Pero hermanos, a la luz de la Escritura, ese texto no tiene nada que ver con la gran tribulación. Porque si ese texto tuviera que ver con la gran tribulación, significaría que Dios librará a sus hijos de la gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Y qué fue de Jacobo? ¿Qué fue de Pablo? ¿Qué fue de Juan el Bautista? ¿Qué fue de la hermana Felicidad? ¿Qué fue de los que estuvieron con Diocleciano en los tiempos de Diocleciano? Cuando uno lee la historia de la iglesia de Justo González, uno comienza a leer, hay un capítulo que habla de los mártires de la iglesia. ¿Ellos acaso no eran parte de la iglesia?
¿Eran o no eran parte de la iglesia? ¿Y por qué el Señor no los libró? Si la promesa está en Apocalipsis, como dicen algunos. Hermanos, estas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de analizar, argumentar. No es que la lógica sirva para todo, es el Espíritu Santo el que nos da, pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden y Él no va en contra de las cosas que ha hecho o ha dicho antes. Hay lógica detrás de esto. Cuando uno estudia cierta rama de la matemática, hay una rama que se llama lógica relacional. Y hay sentencias de verdad y uno las prueba. Después esta rama también nace por el lado de la filosofía, en donde yo analizo si hay cosas que son verdaderas o cosas que son falsas. Y cada sentencia tiene un valor de verdad. Algo puede ser verdadero, algo puede ser falso. De ahí nace también la palabra absurda. Cuando yo llego a una conclusión que no es la que yo pensaba, se dice que es un absurdo lógico. Es decir, que no tiene sentido. Y no es una ofensa. Uno cuando arma sentencias de verdad, uno puede decir, esto llegó a ser un absurdo lógico. Y eso es una alegría porque uno dice, lo que yo pensaba que era mi tesis inicial, en realidad está mala. Este no era el camino. Y descubrir que algo no es el camino es algo bueno porque es un avance. ¿Ya? Y mis hermanos, la forma de entender la gran tribulación, como lo estamos viendo ahora, es una forma de pensarlo. Es decir, ¿acaso Pablo, que fue decapitado, no era parte de esta iglesia? O sea, para él no estaba la promesa de salir de ese periodo de tribulación. Hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros han sido quemados, mutilados, empalados, colgados, quemados en maderos? ¿Ellos son parte de la iglesia? Mi hermano, no solo son. Hoy día hay persecución fuerte en la iglesia donde se le degolla. O sea, 1 de cada 3 cristianos estadísticamente recibe persecución por su fe. así es. Entonces, mis hermanos, solo con esta confrontación lógica he querido tratar de hacerlos despertar un poquito, y yo sé que muchos ya lo saben, pero en que debemos ser críticos de las cosas que están en nuestras mentes y que por mucho tiempo nos han dicho, y someterlo a este escrutinio. Hermanos, es importante que usted no me crea a mí. Es súper importante que usted le crea a la palabra de Dios. Yo soy hombre y siempre me voy a poder equivocar. Eso no significa que siempre estoy equivocado, sino que siempre me voy a poder equivocar. Y tenemos que tener la humildad necesaria para enfrentarnos a la Escritura. ¿Ustedes saben cuál es el lema de la Iglesia Reformada? Iglesia Reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que si en algún momento hemos creído algo y luego nos damos cuenta a través de la Escritura que no es así, ¿cuál debe ser nuestra condición? Arrepentirnos, alegrarnos y creer en esto nuevo. Esto, mis hermanos, es un proceso que inclusive Agustín de Hipona vivió. ¿Conocen a Agustín de Hipona? Un gran teólogo, ¿cierto?, del siglo IV. Y este gran teólogo al principio creía cosas y después se retractó de esas cosas y dijo, ahora estudiando mejor la Escritura me he dado cuenta que estaba equivocado. ¿Por qué voy a esto, mis hermanos? Porque cuando preparaba este tema y lo pensaba y decía, ¿cómo voy a estructurar este tema?, he recordado que en mi cabeza todavía hay muchas de las enseñanzas de una línea dispensacional que dice lo siguiente, no sé si usted se acuerda, yo creo que la mayoría de acá hemos vivido una línea dispensacional y que dice que la gran tribulación es un periodo de 7 años que va a estar al final de los tiempos, ¿cierto? En donde durante 3 años y medio, el pueblo de Dios va a tomar control de las cosas y va a parecer que la iglesia madura, todo, ¿cierto? Y luego se va a manifestar el inicuo, ¿cierto? El hombre de maldad, el anticristo, y ahí Israel se iba a rebelar y todo el pueblo de Dios se iba a rebelar con ellos, y iban a ser muertos, ¿cierto? Iban a ser torturados, decapitados, todo. Entonces, el que estuviera en la ciudad corra hacia los cerros, ¿cierto? Y no se devuelva a buscar las cosas. Esa era la enseñanza que nosotros teníamos. Y, hermanos,
esta es una postura dentro de las que tenemos, pero creemos que los hermanos que así piensan tienen un error. Y voy a apelar a que, hermanos, error es distinto a herejía. Un error doctrinal es que algo no concuerda bien en base a un análisis lógico, ¿cierto? Una herejía es una idea, una enseñanza, una doctrina que apunta directamente al núcleo central del Evangelio. Por ejemplo, que Cristo no es Dios. ¿Qué es eso? ¿Es un error o una herejía? Una herejía. Cuando yo pienso que Cristo no es Dios, es una herejía. Cuando yo pienso que los niños deben ser bautizados, ¿es una herejía o es un error? Desde nuestro punto de vista. Otra cosa dirán nuestros hermanos presbiterianos, ¿cierto? Pero desde nuestro punto de vista, ¿el bautizar a un niño es una herejía o un error? Es un error. Un error no necesariamente es una herejía, ¿sí? Por lo tanto, nuestros hermanos que piensan distinto, desde nuestro punto de vista, mis queridos hermanos, tienen un error doctrinal. Y ese error doctrinal es en base a extrapolaciones de lo que la palabra de Dios dice. El texto que yo le cité es un texto pero clave dentro del dispensacionalismo para poder decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Va a haber una gran tribulación, pero la iglesia va a ser librada de esta. Eso es lo que se ha dicho muchas veces, ¿cierto? Por lo tanto, dada esta pequeña introducción, mis hermanos, vamos a tratar de avanzar con lo que teníamos, pero es importante que usted lo entienda de esa forma. Hay un análisis lógico. La iglesia, y usted tiene razón cuando dice, ¿hay una gran tribulación? Sí. ¿Vamos a pasar por esa gran tribulación? Sí. Y no tan solo vamos a pasar por esa gran tribulación, sino que estamos en medio de esa gran tribulación. En lo personal, y muy a título personal, pienso que estamos muy ya llegando al final de esa gran tribulación, ¿cierto? Pero puedo equivocarme, pero pienso que ya estamos en los últimos tiempos de esa gran tribulación. Y voy a tratar de apegarme lo más que pueda a las diapositivas, pero si, hermano, usted tiene una duda o algo, levante la mano. Prefiero que entendamos 2 o 3 cosas importantes que terminemos todas las diapositivas, ¿ya? Vamos primero, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el camino de sufrimiento que vive la iglesia durante toda la era entre la primera y la segunda venida de Cristo, que se intensifica justo antes de la parusía. ¿Entienden lo que es la parusía? ¿Sí? La parusía es el nombre técnico que se le da a la segunda venida de Cristo. La parusía es la segunda venida de Cristo, pero es un término más técnico que se le da, pero se refiere a eso. Antes de la segunda venida de Cristo, entonces va a haber un incremento de la maldad. Eso es lo que está diciendo. No es en general un bloque profético separado de 7 años, ni un calendario rígido después del rapto. Hermanos, esto es un tema importante, y me parece que lo ha dicho mi hermano Luis, mi hermano Seba, mi hermano Jürgen, nuestro pastor y todo cuando han expuesto. Cada vez que sucede algo, que hay un terremoto, que pasa un misil de, ¿cierto?, hacia Jerusalén o de Jerusalén hacia otro lado, comienzan a salir estas personas que dicen, ahora sí vienen los tiempos, porque ahora... Hermano, no hay un tiempo definido. ¿Sabe? Hay una sola cosa que la Escritura dice, cuándo va a ser lo último, y nosotros no tenemos idea cuándo se va a dar eso. Cuando el último de nuestros hermanos llegue a la congregación del Señor a causa de la predicación de la palabra de Dios, entonces el Señor vendrá. Porque el Señor es paciente para con todos nosotros, esperando hasta el último de aquellos por los cuales Cristo murió. ¿Y cómo vamos a saber eso? No lo sabemos. Por lo tanto, la venida del Señor es inminente. En cualquier momento puede producirse. En cualquier momento el Señor dice, hasta acá fue comprado y se acabó el tema. Y el Señor vendrá. No es Israel el reloj profético de Dios, como muchos dicen. Eso en ninguna parte. Si usted me dice el texto donde dice eso, yo me retracto. Pero creo que en ninguna parte dice aquello. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, y de aquí nace todo este tema de la gran tribulación, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Estos son los que han salido de la gran tribulación. Por lo tanto, de acá nace el concepto, y este es como el texto principal de Apocalipsis 7:14, en donde nosotros vemos el concepto de gran tribulación. Sin embargo, mis hermanos, vamos a ir viendo qué significa bien esto y cómo esto se va apegando a nuestra creencia y qué es lo que nosotros postulamos como reformados, como iglesia reformada. Y como iglesia reformada dentro de una línea amilenial, ¿ya? Quiero que veamos algunos textos que son clave. Primero, Daniel 7, 9 y 12 tiene bastante sobre el tema de los últimos tiempos. El tiempo limitado de prueba bajo el control de Dios. Hermanos, Dios siempre está en control de todas las cosas. Todo lo que sucede está en control de Dios, aunque a nosotros nos parezca que es malo. Para Dios, Él está obrando a través de su propósito. Y a los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas les ayudan a bien. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Después les voy a explicar esto porque este es un tema conflictivo. Mateo 24 dice, Mateo 24:21, habrá entonces grande aflicción o gran tribulación, dicen algunos textos, ¿cierto? También el libro de Waldron se basa específicamente en Mateo 24, cual no fue desde el principio del mundo. Es decir, habrá una gran aflicción que no hubo desde el principio del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y al final dice Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. La gran tribulación, hermanos, es un periodo complejo para los hijos de Dios, en donde hay oposición a la extensión del Evangelio, a la extensión de las verdades de Dios. Y cada uno de estos textos está hablando de un punto importante. Hay algunos que están hablando desde el momento en que termina esta gran aflicción. Según los textos que hemos leído, ¿cuándo termina esta aflicción? Tesalonicenses, yo creo que como que nos da una luz de cómo va a terminar ese periodo. Exacto, cuando sea la segunda venida. ¿Y qué es lo que dice Tesalonicenses que habrá antes de eso? Un inicuo, ¿cierto? Y allí vamos a lo que nosotros llamamos el anticristo, ¿cierto? El anticristo será, ya me voy a meter en otro tema, pero ¿será una persona? ¿Será un sistema? Lo vamos a dejar por ahí por mientras, ¿ya? Pero sabemos que el Señor destruirá a ese anticristo. Y Apocalipsis, digamos, 11:3 dice, pero después de 3 días y medio, y estos 3 días y medio no tan solo aparecen acá. Y hermanos, es importante que entendamos que Apocalipsis es un libro, ¿se acuerdan que hemos dicho que es un libro cíclico, que va contando la misma historia una y otra vez? Pero para que usted lo sepa, si usted lee algunos o muchos comentarios, sobre todo de Storm, de Garner y comentarios que se han hecho respecto al libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta además que es simbólico, es cíclico. Y no tan solo es simbólico, sino que es altamente simbólico. No tan solo es un libro figurativo, sino que altamente figurativo. ¿Estos 3 años y medio serán 3 años y medio exactos? ¿O serán un periodo de tiempo? ¿Recuerdan cuando vimos el milenio? ¿Eran 1000 años exactos? No, no eran 1000 años exactos. ¿Eran 1000 años simbólicos? Sí. ¿Y qué representaban? Un gran periodo de tiempo, un extenso. Si comparamos 1000 años con 3 años y medio, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Cómo será este periodo?
corto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Hay un periodo corto. Entonces, por eso vamos a ver en Daniel que Daniel habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? Y aquí, o sea, Juan está siendo más específico, dice son 3 años y medio. Y está tomando de las profecías de Daniel. El 70% más o menos, o 80% inclusive, hay algunos que se arriesgan a decirlo, de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis son revelaciones antiguas, de Daniel, de Jeremías, de Isaías. Entonces está trayendo los escritos del Antiguo Testamento y lo está posicionando acá y lo está reestructurando y diciendo así van a ser las cosas y las cuenta una y otra vez desde distintos ángulos. Por lo tanto, mis hermanos, debemos entender que cuando hablamos de la gran tribulación, que es este periodo complejo, está hablando de un periodo pequeño de tiempo en comparación con, ¿qué cosa? Con el reinado, ¿cierto? Con los 1000 años. Y estos 3 años y medio se sitúan, al final del periodo, que es donde hay un apogeo de esta aflicción, ¿ya? Por eso, ¿cómo lo hemos entendido, interpretado nosotros, o en general la Iglesia? Por mucho tiempo, y si uno lee a Agustín, a mí me sorprendió estudiando este tema, viendo a Agustín, Tertuliano y muchos otros que decían efectivamente que este periodo era de 3 años y medio. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente. A mí me encanta Agustín, pero tiene errores que hoy día nosotros podemos ver. Y uno de esos errores es que este periodo va a ser exactamente de 3 años y medio. Pero Agustín tiene una pequeña contradicción, y para mí es uno de los teólogos grandes teólogos, y que se equivoca probablemente en muy pocas cosas, desde nuestro punto de vista, insisto. Agustín no ve los 1000 años como 1000 años de verdad, pero estos 3 años y medio sí los ve como 3 años y medio de verdad. Lo mismo pasa con varios de los padres de la Iglesia, ¿ya? Ahora, estos 3 años, los premileniales, los padres de la Iglesia que son premileniales, sí ven los 1000 años de verdad, ¿cierto? Y los 3 años y medio de verdad, es decir, cronológicos. Son 1000 años exactos, son 3 años y medio exactos. Agustín por ahí en algún momento dice, no, ¿saben qué? Son 1000 años, no son 1000 años realmente. Es un periodo largo de tiempo. Pero cuando llega a este punto, él dice, pero yo acá creo que son 3 años y medio. Al final de este tiempo, antes que el Señor venga, van a haber 3 años y medio donde... Van a haber 3 años y medio en donde va a haber una gran aflicción, ¿ya? Y esto, mis hermanos, es importante porque desde aquí se toman después en el siglo XIX J.N. Darby para poder decir que estos son los últimos 3 años y medio, pero introduce 3 años y medio antes. Y ahí están los 7 años de los que se habla en el dispensacionalismo, es decir, 7 años y medio en donde se van a dar algunas cosas, ¿ya? Entonces, es importante que podamos nosotros entender de dónde nace. ¿Por qué? Porque, y es importante que usted lo sepa, porque después usted puede venir a alguien y decirle, oye, pero Agustín, que usted, en realidad nosotros, nuestra lógica se parece mucho a la de Agustín. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Lutero era un monje agustino y Calvino era un monje agustino? Y de ahí nace un poco del pensamiento de Agustín y de cómo Agustín interpreta las Escrituras, viene nuestro sistema de pensamiento en cuanto a lo que es el análisis de la Escritura, en cuanto a lo que son las verdades de la Escritura, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que Agustín sí creía en estos 3 años y medio. ¿Lo compartimos nosotros? No, no compartimos esta parte de Agustín, siendo Agustín un muy buen teólogo y un gran teólogo hasta el día de hoy. Pero no compartimos esto con Agustín, no compartimos lo mismo con Ireneo, no compartimos esto con Tertuliano. Por supuesto que no, que son grandes teólogos y padres de la Iglesia, ¿cierto? Y que expusieron muy bien y defendieron muy bien ciertas cosas. Pero no todos, mis hermanos, y es como hoy día nosotros. ¿Usted domina todos los temas de la Escritura? No. Por lo general uno se especializa en uno. Cuando de repente uno habla de el doctor R.C. Sproul, el doctor Sugel Michelén, el doctor Miguel Núñez, aunque él es médico y doctor, pero doctor y médico Miguel Núñez, ¿cierto? Cuando uno habla de un doctor, y cuando usted hace un doctorado, no sé si hay alguno que haya hecho un magíster o un doctorado, usted tiene un campo. Usted no es doctor en todas las cosas. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que hay doctor en divinidades.
doctor en Biblia, doctor en Nuevo Testamento, doctor en ciertas cosas. Entonces, hermanos, cuando uno es doctor, no es doctor en todo, es doctor en un tema específico. Yo estaba, por ejemplo, viendo un doctorado en inteligencia artificial. Eso no significa que yo domine todo lo que es la inteligencia artificial, porque yo tengo que acotar mi estudio a una pequeña parte. Entonces, yo puedo muy bien ser un doctor, pero no conozco la amplitud de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del doctor, porque para mí es un muy buen referente y me encanta el doctor R.C. Sproul, pero yo no comparto con él el bautismo de los niños. Pero él es un doctor en su ciencia, ¿cierto? Y también me encanta el doctor MacArthur, pero también hay cosas que no vamos a compartir con ellos. Ahora, hermano, estoy hablando desde un punto de vista doctrinal, no las compartimos. Son hijos del Señor, son verdaderos hermanos nuestros y son grandes hermanos, pero hay cosas en las que no compartimos. Y hermano, probablemente entre usted y yo también hayan cosas que no compartimos, porque pensamos distintos, vemos la vida de una forma distinta. Pero si hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, así como estoy seguro que el querido pastor MacArthur la hacía, y como el querido pastor R.C. Sproul la hacían para la gloria de Dios, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea para la gloria del Señor, ¿ya? Esto, hermano, lo digo tratando de tener el mayor respeto por si alguno de ustedes todavía pensara estas cosas. No es, hermano, que lo estemos tratando de ofender ni tratando de decirle que está equivocado rotundamente, que está en pecado, por eso no. Creemos que hay un error en pensar en un periodo pretribulacional de 7 años, en donde 3 años y medio van a ser buenos y 3 años y medio van a ser malos. Hermanos, esto no está en la Escritura. Por eso en un principio decía que seamos bíblicos. Eso no está en la Escritura. Un rapto secreto, ¿cierto?, a los 3 años y medio comenzada la gran tribulación, no es escritural, es introducido. Cuando yo voy tomando partes de historias y les voy dando un sentido, eso queda en nuestra cabeza y después es muy difícil sacarlo. Pero si uno analiza la Escritura, en ninguna parte hay un rapto secreto. Cuando la Escritura dice y todo ojo le verá, significa que será un rapto secreto, ¿cierto? ¿Qué significa? Que todo ojo le verá, será algo muy público. Entonces, hermano, estas son las cosas que debemos cuestionarnos. Y yo de verdad le insto, cada vez que exponga algún hermano acá arriba, usted cuestione lo que estamos diciendo, analícelo a través de la Escritura. ¿Usted recuerda el libro de Hechos cuando pasamos por los hermanos de Berea? ¿Qué dice? Y los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque estos, ¿qué hicieron? Ellos verificaban. Hermano, no se quede con lo que nosotros decimos, estúdielo, verifíquelo. Vea si yo estoy cometiendo un error, porque yo siempre puedo cometer un error, pero el Espíritu Santo no comete errores. Entonces, usted con el Espíritu Santo, ahí con la Escritura, puede decir, efectivamente tenía razón, o el hermano tiene un pequeño error, está equivocado. No me trate de hereje de buenas a primeras, pero sí, ¿cierto?, y corríjame, porque para eso estamos los hermanos. ¿Amén? Ya, voy a tratar de avanzar ya que nos queda poquito. 3 perspectivas de la gran tribulación. Voy a retomar muchas de las cosas que hablamos, pero tenemos 3 perspectivas generales. Premilenial, que es la tribulación futura, a veces 7 años, ¿cierto? Debemos ser francos en esto. No todos hablan de estos 7 años. La perspectiva premilenial, sobre todo la antigua, antes del siglo XVIII o desde el siglo XVIII hacia atrás, ellos siempre hablaron de 3 años, no de 7. 7 años se mete solamente después de J.N. Darby y desde el siglo XIX en adelante está esa postura de los 7 años y todo el movimiento, digamos, de premilenial dispensacional. Y ellos creen, como les decía, en la tribulación futura y el reinado de 1000 años en la tierra cronológico, ¿ya? Postmilenial, el evangelio avanza y el mal retrocede. Podría haber una tensión al final. En realidad sí hay una tensión al final porque eso es escritural. Sabemos. ¿Por qué nosotros decimos que se va a incrementar al final de los tiempos? Porque la Escritura dice que ya llegando al final esto se va a incrementar. Y el amilenial, que es nuestro enfoque, dice en toda la era hay pruebas, al final un clímax y Jesús vuelve. Es decir,
desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, es para nosotros un periodo de gran tribulación. Si yo restringo solamente a los últimos 7 años, dejo fuera a todos los mártires de la iglesia. Entonces, si ellos son parte de la iglesia y ellos han venido a ser nuestros hermanos, ¿por qué ellos no fueron librados? Hermanos, este es un pensamiento que debe ser refutado y que debe ser examinado. Hemos de pasar, estamos pasando por la gran tribulación. No todos sufrimos, es verdad, pero hay hermanos nuestros que sufren cada día. Hermanos, cuando uno lee, cuando uno va leyendo la historia, Justo González, Eusebio, la guerra de los judíos, por ejemplo, de Flavio Josefo, uno ve lo terrible de muchos periodos dentro de la historia. Cuando uno lee la historia de Roma y se da cuenta cómo en los periodos anteriores a Constantino la sangre era derramada de todos los cristianos y bastaba que alguien dijera él es cristiano para que usted sufriera las penas inimaginables. ¿Eso acaso no era una tribulación? Como dice por ahí un buen teólogo, uno siempre cuando lee comete el error de leerlo desde su perspectiva. Lo leemos desde nuestro tiempo, ¿cierto? Y leemos las cosas pensando con las palabras que nosotros entendemos hoy día y con el pensamiento y la idiosincrasia que hoy nosotros tenemos. Por eso nace la teología histórica. ¿Para qué? Para yo poder decir, ¿pero qué significaba esto en los tiempos antiguos? ¿Cierto? Cuando vemos, ¿cierto?, ahí a vos que le pasan una chala y uno dice, ¿pero qué significa que le pasen la chala? Porque hay un contexto histórico. Significaba antes que ellos creían, y era una tradición, no está en la escritura, pero una tradición que todo lo que la planta de tu pie pisare será tuyo, ¿cierto? Y como el pariente estaba rechazando, ¿cierto?, a Ruth, ¿qué hizo él? Toma, era mío, pero ahora es tuyo. Era algo simbólico. Entonces, cuando uno no entiende esta historia, qué es lo que pasaba en el periodo, uno lo lee y no entiende lo que pasó ahí, por qué le pasó la chala, por qué le pasó el zapato, es porque hay un contexto. Esos contextos históricos son fundamentales, mis hermanos. Y cómo nosotros entendemos lo que estamos leyendo en la Escritura hoy día, dista mucho de cómo lo entendían los primeros hermanos. ¿Para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Para las iglesias de cuándo? Del siglo I y principios del siglo II, ¿cierto? Para ellos fue escrita. ¿Con qué ojos deberíamos estudiar nosotros este libro? Con los ojos de esa iglesia, no con los de hoy día. Entonces tenemos que entender un poco de la historia, de los procesos que estaban sufriendo. Como ahí, ustedes se acuerdan de Nerón, ¿cierto?, que tenía una práctica macabra de alumbrar su ciudad con nuestros hermanos, quemándose. ¿Eso no era tribulación? Hermanos, este es un libro pastoral y de consolación para aquellos hermanos que vieron a sus esposos, a sus esposas, ardiendo para alumbrar las calles que Nerón quería. Y de Nerón para adelante, mis hermanos, vinieron muchos emperadores, Césares, Augustos, que hicieron lo mismo con los cristianos. Y unos por congraciarse con el pueblo que estaban en contra de los cristianos, porque a los cristianos, ¿saben cómo les decían? Ateos. Entonces, había que pelear contra los ateos. ¿Se dan cuenta que el concepto de ateo en ese tiempo es distinto al de ahora? Entonces, cuando en la antigüedad, en el siglo 70, hablaban de los ateos, hablaban de los del camino. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque no creían en los dioses de los griegos ni de los romanos. Entonces, ¿qué eran para ellos? Ateos. Entonces, hermanos, tenemos que entender la Escritura desde el punto de vista con el cual se escribió y tenemos que entender la historia sobre la cual se escribió. No leerla desde nuestra perspectiva actual, porque si no, le podemos dar cualquier significado. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de reforzar en ustedes. Siempre entendamos que la teología es muy buena y la teología bíblica también es excelente, pero tiene que estar siempre también acompañada de teología histórica, es decir,
¿Cómo entiendo? ¿Cómo entendieron las personas a las que se les dio este mensaje inicialmente? Porque ¿para quién iba destinado? Para ellos. ¿Cómo lo entendieron ellos y cómo nosotros hoy día podemos aplicar esta enseñanza que fue para ellos, para nosotros? Y decir, esa enseñanza también tiene principios para nosotros hoy día. ¿Ven? Si hay dudas, mi hermano, me preguntan. Y si me pongo enredado, me avisa. ¿Ya? ¿Qué nos enseña la Reforma? Y aquí vamos a tratar de sintetizar qué es lo que nos está enseñando. Apocalipsis cuenta la historia de la iglesia en la lucha y en el cuidado de Dios. Cristo nunca prometió que no íbamos a tener ningún sufrimiento. ¿Pero qué prometió? Que iba a estar con nosotros. Ahí va a estar, ¿cierto? Muchos reformadores vieron al anticristo como un sistema de engaño y opresión, generalmente el papado. Y esto también tiene que ser entendido en su contexto. ¿Quiénes fueron los reformadores que trataron al papado o al papa como el anticristo? Por lo general Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, todos los que estuvieron en el periodo y que vivieron la opresión del papado, donde vieron al papa vender el perdón de los pecados y toda la corrupción de la iglesia. Por lo tanto ellos dijeron, ¿qué es este? Un anticristo. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que Cristo hace. Ahora, mis hermanos, nosotros muchas veces pensamos que el anticristo o el anticristianismo es un sistema, pero también una persona. Entonces, y es lo que dice también el texto, creemos que es un sistema. Desde los tiempos que estaba el apóstol Juan, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando vimos Juan hablamos del anticristo y de los anticristos? Que Juan dice, estos son los anticristos. El que tiene esto tiene el espíritu del anticristo. El que no ama a su hermano tiene el espíritu del anticristo. El que, ¿cierto?, causa división en la iglesia, que tiene el espíritu del anticristo. Por lo tanto, mis hermanos, este anticristo viene operando desde los tiempos en que el Señor resucitó. Hay una tribulación. Y aquí es importante, porque, hermanos, generalmente cuando revisamos algo, y en lo personal, yo trato de revisarlo, ¿cierto?, los 39 artículos, ¿cierto?, del anglicanismo. Se revisan los 25 artículos, por ejemplo, de la Iglesia Metodista. Tratamos de ver lo que dice la Confesión belga, qué dice la Confesión de Heidelberg, qué dice la Confesión de Londres de 1689, qué dice, por ejemplo, la Confesión helvética. Westminster, en realidad nosotros sabemos que la Confesión de 1689 es como un extracto, ¿cierto?, de la Confesión de Westminster, salvo algunos temas. Lo mismo sucede, por ejemplo, los 39 artículos, ¿cierto?, versus los 25 artículos del metodismo. Hermano, en general estamos de acuerdo. Si uno analiza, dice, la confesión belga, ¿cierto?, subrayan la esperanza en la venida de Cristo. Todos decimos que Cristo va a venir, todos sabemos que hay una tribulación, todos sabemos. Lo que no nos ponemos de acuerdo muchas veces es en cómo se dan estos periodos. Pero eso es importante resaltarlo. Todas nuestras confesiones, todas están apuntando a este punto. Y nuestra confesión apunta a que la tribulación es un periodo desde la venida de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la gran tribulación. Y en este periodo estamos en medio de la gran tribulación. Hermano, yo sé que es difícil despertarse de repente un día y decir, oye, pero en unas clases atrás vimos que estamos en medio del milenio. Ahora en unas clases estamos viendo que estamos en medio de la gran tribulación. Sí, hermano, este es el periodo de la iglesia en que en algún momento el Señor va a venir y todo este periodo de tribulación se va a acabar. ¿Qué nos dice nuestro querido hermano Waldron en el libro El fin de los tiempos? ¿Ya? Dice, en realidad hay dos edades, está este siglo y el siglo venidero, y no existe un rapto secreto en medio de la gran tribulación. Eso no existe, no está ahí. Y Waldron dice, eso es algo introducido, dice, porque no existe en la Escritura. No hay cómo justificarlo o mantenerlo. Mateo 24, Waldron dice, mucho se cumplió en el 70, lo demás apunta hacia el fin. Ya. Y esta es una postura, y el hermano que está compartiendo hoy día comparte esta postura. Gran parte de la gran tribulación está situada en los años 70. Ustedes van a entender que hay dos puntos de vista. Están los preteristas totales y están los preteristas parciales. Yo me considero a mí mismo preterista parcial. ¿Eso qué significa? Que la gran tribulación no es un acto del futuro, no es algo que va a suceder más allá, sino que es algo que comenzó ya en el año 70, y en el año 70, mis hermanos, cuando uno lee a Flavio Josefo,
Y Flavio Josefo cuenta la crudeza de cómo fue la toma de Jerusalén a cargo del general Tito y cómo la sangre corría como ríos por las calles de Jerusalén. ¿Cómo el corazón no va a decir eso? Fue un evento pero monstruoso, terrible. Fue realmente una gran tribulación. Por lo tanto, mis hermanos, no toda la tribulación ha pasado, pero gran parte, desde mi punto de vista, y cuando uno lee la historia, se da cuenta que gran tribulación han sufrido muchos hermanos, y la peor de todas y la más escarnecida fue en los periodos en que murió Esteban, en que muere Pablo, en que los cristianos son asolados, en el año 70, cuando se cumple la profecía de Cristo, que él dijo, de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, hay unas piedras que ni siquiera son del templo, sino que se cree que son una de las murallas exteriores, en donde los judíos van, ¿cierto?, y se llama el Muro de los Lamentos, y van a hacer oración y recuerdan la gloria que tuvo esa ciudad anteriormente. Pero no hay piedra sobre piedra. Toda la era tiene pruebas hasta el final, y al final se intensifica y Cristo vence. Entonces, Mateo 24:35 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, esta es la causa de la gran tribulación. Si usted no quiere pasar por la tribulación, no hable de Cristo, no sea cristiano, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermano, estos predicadores que dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, ven a Cristo y todo, y no vas a tener nunca más problemas, en realidad lo que lo están llamando es a no ser de Cristo. Porque el Señor, esto es lo que nos dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto es lo que nos dice el Señor a nosotros. Hermanos, por eso ser cristiano es tomar una decisión que nosotros no tomaríamos por sí solos. Es una decisión que viene del Espíritu Santo y que cambia nuestra naturaleza y que cambia nuestra concepción. Y esta tribulación somos capaces de atravesarla con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Hermanos, solamente quiero recordarles, no lo puse en la PPT, pero me parece pertinente. Cuando uno lee a Justo González, hay una hermana que se llamaba Felicia, o Felicidad. Y ella fue con un grupo de hermanos y era su ama, por decirlo así, porque ella era esclava, y su ama tenía 14 años. Y su esclava se llamaba Felicidad, y los hermanos murieron por causa del Señor. No lo negaron. No como en la película El Silencio, que anda ahora y que muchos la alaban y todo, pero lo que está diciendo finalmente, niega a Cristo cuando queráis nomás, y al final si en tu corazón tú sigues creyendo da lo mismo. No como esta película nueva, ¿cierto? Sino que la hermana Felicidad y los hermanos oraron por ella. ¿Y sabe lo que oraron los hermanos? Oraban para que el Señor les diera fuerzas para soportar la tortura a la que eran sometidas. Hermanos, fue tanto que 4 veces las torturaron para matarlas y ellas no morían. Y los hermanos que quedaban vivos clamaban para que el Señor les diera fuerzas para no negar al Señor. Nunca lo negaron. Nunca. Finalmente murieron en el Coliseo romano a través de unas vacas que pusieron para que las pudieran cornear. Jamás se retractaron. Jamás. Ninguna de las dos. Hermanos, esto, si nosotros no lo sabemos y no lo entendemos, no vamos a entender que ellos sufrieron una tribulación mucho más grande que la que tenemos hoy día. Si no somos capaces de ver las noticias y de saber cómo en África nuestros hermanos, hace poco más de 2 meses, si no me equivoco, no sé si tú, ¿cierto? 72 hermanos fueron acribillados en una iglesia solo por ser cristianos. Muchos son decapitados, muchos entran a China y si no son expulsados y bien apaleados, son muertos. Entonces, hermanos, hemos pasado por 2 temas que son verdad. Satanás ha sido atado para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Eso es una verdad. Pero también es verdad una oposición a este Evangelio. El Evangelio perdura y podemos ver que hasta Chile ha llegado el Evangelio que nace en Jerusalén. Pero no ha sido
gratis, ha sido a costo de sangre de muchos de nuestros hermanos. Esto para mí es lo que dice el libro de Apocalipsis cuando dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Todos nosotros. Unos han sufrido más, hermanos, y otros hemos sufrido menos. ¿Por qué creen ustedes que cuando nuestros hermanos eran sacrificados, ellos decían, yo no sé si usted conoce a Policarpo y la historia de nuestro querido hermano Policarpo, ¿cierto? Y de muchos otros, y de Atanasio, por ejemplo, que Atanasio dice, Policarpo a los 84 años lo persiguieron ferozmente, a un anciano de 84 años. ¿Presentaba algún peligro para la sociedad un anciano de 84 años? Para ellos sí, porque lo que decía era muy peligroso. Y Atanasio le escribe a los hermanos de Roma y le dice, hermanos, por favor, yo sé que ustedes son altos funcionarios, que ustedes tienen el poder para rescatarme de acá, pero les ruego, hermano, que me dejen morir por la causa del Señor. No me hagan este mal. Dejen que me sacrifiquen para que la gloria de Dios sea reflejada en esto. Esos eran nuestros hermanos. Ellos pasaron tribulaciones y angustias. Estos son los del camino. Estos son los cristianos. Los que a pesar de que los atormentaban, no claudicaban de su fe. Y los que querían hacerlos renegar de su fe, porque eso era lo que hacía el Imperio Romano, los quería hacer renegar de su fe y renegar de Cristo. Y muchos renegaron. Y se fueron. Pero estos aguantaban y los hermanos clamaban para que sus vidas fueran lo suficientemente fuertes para poder morir por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, es precioso morir por la causa de Cristo. Es un privilegio que Dios le da solo a algunos, el poder morir por su causa. Y esta gran tribulación va a tener mucho de eso. Entonces, hermano, ciertamente, si estamos en los últimos tiempos, viene un periodo complejo para la iglesia. El Señor nos dé fuerza y nos permita resistir y perseverar hasta el final. ¿Qué dice Joquima a este respecto? Por lo general, cuando yo le hable, me encanta hablar de Joquima, de Arsi, de Waldron, y hay varios otros, Gerhardus Voss, lo vamos a tocar por un tema específico, pero ¿qué dice Joquima? Joquima dice, la Biblia se lee en siglos, está hablando del libro de Apocalipsis, en siglos en Apocalipsis. Las cifras de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, estos textos están en la Escritura, ¿ya? Estos números están en la Escritura, son imágenes del tiempo presente. Y concuerda también con Waldron, concuerda con Arsi, concuerda con muchos de los teólogos actuales, inclusive con Sugel Michelin, ¿cierto? Que habrá un clímax justo antes de la venida de Cristo, es decir, que la maldad se aumentará, se exacerbará en los últimos días. Apocalipsis 11.3 dice, daré a mis 2 testigos 1270 días. ¿Se fijan que empiezan a aparecer estos números por los 42 meses y todo? Están en la Escritura, no podemos ignorarlos, pero no creemos que, estando en libros altamente figurativos y proféticos, sean tiempos exactos, sino que creemos que es un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo exacerbado es un periodo respecto al milenio muy corto, ¿ya? Hay señales antes del regreso. Gerhardus Voss. Gerhardus Voss es un excelente teólogo. De hecho, el libro de Waldron, ¿cierto? El fin de los tiempos, está basado en muchas de las enseñanzas de Gerhardus Voss. Gerhardus Voss es el primero que dice que el milenio no es un milenio literal. Es el primero que dice la escatología de Cristo se basa en el siglo presente y el siglo venidero. El presente siglo mayo y el siglo venidero. Y Gerhardus Voss, hasta Gerhardus Voss, muchos pensaban que estas cosas eran textuales. Sin embargo, Dios le dio una sabiduría a este hombre. Es difícil leer un libro de Gerhardus. Realmente, hermano, es complicado de leerlo porque el hombre tiene tanta conocimiento y tanta sabiduría que cuesta, pero no es imposible. Así que yo lo animo, si algún día puede leer un libro de Gerhardus Voss, léalo
con tiempo, ¿cierto? Pero Gerhard Voss, ¿qué dice respecto de la gran tribulación? Hay señales antes del regreso, pero sin un mapa detallado. Insistimos en esto, no hay señales, el Señor no nos dejó nada estipulado. No, es que si Israel tiene esta, o si construyen el tercer templo, si encuentran el arca del pacto, ¿cierto? Como muchos otros andan diciendo, no. Gerhard dice, no hay nada en la Escritura que nos diga cuándo va a ser. Solamente cuando el último de nosotros se convierta. Cuando el último, hermano. El mal crece, pero Cristo lo destruye con su venida. Está basado en 2 Tesalonicenses 2:8. Vivir preparados. Gerhard Voss tiene un concepto aquí muy pastoral. Vivamos preparados. Cualquier cosa nos puede suceder, pero tenemos nuestra seguridad en Cristo. Nuestra nación no está aquí en la tierra, está con Cristo. Nuestra esperanza está con Él. Entonces, Gerhard Voss está tomando desde este punto de vista algo muy pastoral, es decir, algo que alude al corazón. Es decir, hermanos, tengamos esperanza a pesar de las pruebas y las dificultades. El Señor está con nosotros. Amén. Uh-huh. Los dos testigos son dos hombres judíos que van a morir, que tienen poder para hacer grandes señales, que van a morir e inclusive dicen que después de 3 días ellos van a resucitar. Claro. ¿Cómo va a haber el mundo entero? Ellos calculan, por ejemplo, como hoy en día tenemos la tecnología, el internet, por ejemplo, todo el mundo va a estar pendiente de sus cuerpos y cuando resuciten, a través de todas las redes sociales se va a ver cuando ellos resuciten. Entonces, yo no sé si usted lo va a ver, explicar bien a qué se refieren con esos dos testigos. No, mi hermano, no. Es un tema complejo, no lo vamos a ver ahora, porque el tema de los dos testigos... Lo que pasa es que a lo que está diciendo es que estos dos testigos a los 3 años, o sea, a los 3 días y medio, se fijan que estarán muertos, ¿cierto?, por 3 días y medio. Lo que pasa es que lo que quería fomentar ahí es que esos 3 días y medio, esos 1260 días, esas 42 meses están en la Escritura. El tema de los dos testigos es un tema bastante complejo que yo no lo he estudiado a cabalidad, por lo tanto no me arriesgaría ahora a dar una explicación al respecto, pero hay varias posturas. ¿Ya? Hay varias posturas respecto de qué son esos dos testigos. Pero lo que queremos ver es que, en general, estas fechas están en la Escritura, estos días están en la Escritura, estos meses están en la Escritura, y justamente en el tema de los dos testigos aparecen esos 3 días y medio, que son 3 años y medio, que Daniel lo habla como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y se van repitiendo en la Escritura, se van repitiendo en varias profecías. Claro. Claro. Exacto. Ahora, recordemos que nuestro querido pastor y hermano MacArthur es de una línea premilenial dispensacional, que es distinta a la línea que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, ellos sí lo ven literal, y de hecho, los 1000 años son el milenio. Entonces, para nosotros esos 1000 años son figurativos, porque están en un texto altamente figurativo, y creemos que estos 3 años y medio también son figurativos, no son exactos, 3 años y medio, ¿ya? Y una de las últimas cosas, mis hermanos, que quiero, antes que nos quedan 4 minutitos, ¿cierto?, es ver esta línea de tiempo que traté de hacerla lo más simple posible. Hay muchas cosas entre medio, hermanos, pero el periodo de gran sufrimiento de la iglesia comienza en realidad con Cristo, ¿cierto?, siendo muerto por nuestros pecados. Pero vemos a Esteban en el año 34 muriendo por la causa del Señor. Y ahí damos por inaugurados los mártires de la iglesia. Inclusive un poquito antes tenemos a Jacobo, ¿cierto?, que fue empalado. Y Pedro fue encarcelado, pero Pedro sale después de la cárcel de forma milagrosa. Sin embargo, vemos en Esteban, en Hechos 7, ¿cierto?, que ya comienza la persecución. Los dientes, ¿cierto?, de los que están en contra de este mensaje empiezan a crujir y empiezan a perseguir a la iglesia. Y recuerdan que hace poco vimos la semana pasada que Pablo, él decía que él había consentido en la muerte de muchos. Bueno, Pablo consintió en la muerte de Esteban, lanzó su piedrita, ¿cierto? Entonces, en la muerte de Esteban. Luego tenemos en el año 64-68 a Nerón. Hermano, ese para mí, en lo personal, al leer la historia de la iglesia, es uno de los periodos más cruentos que ha habido. Uno de los periodos más cruentos que ha habido, el de Nerón, que para mí era un loco y un desquiciado que sacó
todo lo malo que podía hacer. No me imagino el castigo que va a tener este hombre el día del juicio, porque eran cosas atroces las que hacía con los cristianos. Pero luego viene el conflicto ahí, ¿cierto?, entre los Augustos y los Césares, con Domiciano y Diocleciano. El 81 al 96 también hay un gran periodo en donde se prohíbe el cristianismo y a todo aquel que se declaraba cristiano era muerto, ¿ya? Luego, en el 303, por ahí ya estaba a punto de aparecer ya Constantino, ¿cierto? Porque con Constantino termina lo fuerte del periodo de la persecución a la iglesia, y con Diocleciano ya al final también, Decio en el 250, Diocleciano en el 303, 311. La Unión Soviética ha tenido constantemente una persecución para los cristianos, ¿ya? Ni hablar de China. Desde el 1966 hasta el 76 hubo un periodo en que muchos de nuestros hermanos murieron. Muchos de nuestros hermanos murieron. El grupo ISIS, ¿se acuerdan? Ahí donde decía Cevita que los degollaban. Los ponían en fila, ¿cierto? Y los iban degollando, solo por ser cristianos. Solo por ser cristianos. En el año 2019 Sri Lanka. Y quería terminar, para no dejarlo en menos, lo que pasó en Utah Valley University hace 3-4 días atrás, ¿cierto? En donde Charlie, ¿cierto? Charlie Kirk fue asesinado por convicciones iguales, mis hermanos, iguales a las nuestras. Podemos diferir en algunas cosas, ¿cierto? Pero él planteaba el diseño de Dios, planteaba el orden de Dios, el pecado. Peleó y luchó en contra del asesinato, ¿cierto?, a través del aborto libre. Entonces, él no fue asesinado por ser Charlie. Él fue asesinado por lo que proponía. Bueno, así ha sido la historia de muchos cristianos. Hermano, esto pasó hace 4 días atrás. Y uno empieza a ver esto y uno dice, ¿y si esto empieza a hacerse más masivo? Si estas cosas comienzan a tener más impacto en la sociedad, si cada vez se nos considera más peligrosos porque se nos dice que somos intransigentes, ¿y esto qué es? Se nos dice que no somos tolerantes, ¿y esto qué es? Entonces, mis hermanos, es parte de la gran tribulación, es parte de ese proceso. Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene todas estas cosas orquestadas. ¿Dios permitió esto? Sí, Dios lo permitió. ¿Por qué? No lo sé, mi hermano. No sé por qué Él permite muchas cosas. Lo que sí sé es que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Y es para su gloria. Y es bueno. Aunque no lo entienda hoy día. Por lo tanto, mis hermanos, la gran tribulación, ¿es un periodo futuro o presente? Presente. ¿Pasaremos por la gran tribulación? ¿Seremos rescatados de ese periodo? Muchos de nosotros no. Y muchos de nosotros sí. Pero mis hermanos, estamos en medio de una gran tribulación. No es un acto futuro, sino que, como podemos ver, hay millones de mártires de nuestros hermanos que han dado su vida por convicciones como las nuestras. Podemos tener bemoles, como decía, ¿cierto? Podría estar de acuerdo con él en algún aspecto, en otro no. Pero hermano, en esencia somos todos hermanos y cristianos, hijos del mismo Dios, comprados por la misma sangre. Por eso no nos burlemos de ninguno de nuestros hermanos. No nos burlemos, hablemos con ellos, presentemos defensa de nuestra fe. No nos burlemos de otros hermanos que piensan distinto. No somos mejores que ellos, somos tan pecadores como cualquier otro. Y el Señor Jesucristo ocupó la misma sangre, la misma corona de espinas, los mismos golpes fueron sufridos por cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un valor grande para el Señor. Tratemos a nuestros hermanos que piensan distinto con el valor que el Señor les tenía. Mi hermano, solo quiero terminar con esto. ¿Recuerdan ustedes cuando un saduceo le pregunta a Cristo por aquellos que
por la resurrección y le hace una pregunta muy capciosa y le dice, un hombre tuvo una mujer, ¿cierto? Y ese hombre murió y su mujer fue dada a su hermano. Y ese hombre murió y la mujer, y así pasó por los 7 hermanos. En el cielo, ¿de cuál de ellos será su mujer? ¿Saben lo que me sorprende de este texto? No lo que dice, sino todo lo que hay detrás. ¿Recuerdan con qué texto le responde el Señor a ese hombre? Le responde con el libro de Éxodo. Y con el libro de Génesis, ¿cierto? Si no me equivoco, Éxodo o Génesis. Y dice, no dijo Moisés. ¿Y por qué le dice no dijo Moisés? Les voy a explicar al tiro para dónde voy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos. ¿Qué le dijo el hombre? Bien has dicho, Rabí. Y se retiró. No pudo refutarlo. ¿Por qué Cristo no le dice, ustedes los saduceos, ¿por qué no creen en los profetas? Habían textos mucho más simples, mis hermanos, para poder explicarlo. Habían textos más evidentes en los profetas, en los salmos, en los profetas mayores. Pero el Señor, entendiendo que él solo creía en el Pentateuco, buscó un texto allá y se lo explicó. Él no criticó su creencia, pero sí lo enderezó en lo que él estaba equivocado. Mis hermanos, no andemos peleando por cosas que no nos conducen a la gloria de Dios ni a la fe. No discutamos en estas cosas, pero si alguna persona demanda de nuestra fe y de lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, expliquémoselo con el mayor respeto, como el Señor lo explicaría ahí. Para personas que realmente quieren aprender, me refiero, ¿cierto? Cuando hay personas que son odiosas y solo quieren debatir y discutir, me avisa. A mí también me gusta. Ya. No. Eso, hermanos, tengamos respeto por nuestros hermanos. Conclusión, ¿cómo vivimos hoy? Cristo reina ahora, su iglesia sufre, pero no está sola. Seguimos firmes con amor y esperanza hasta que el Señor vuelva. Esa es nuestra esperanza. Oramos por quienes sufren y servimos a través del Evangelio. Mis hermanos, si un día tendremos que sufrir por causa del Evangelio, no lo vea como mucho. Yo he escuchado a muchas personas decir, Señor, ¿por qué tengo que sufrir si soy tu hijo? Yo no sé cómo el Señor no... Mejor no voy a decir nada, pero como el Señor, claro, no lo reprende. ¿Ya? Hermanos, si el Señor sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no dar nuestras vidas por la causa del Señor? Y si tenemos que sufrir por causa de la predicación del Evangelio, el Señor nos dé fortaleza y nos ayude y a ser fieles a su palabra y a Él y a nuestra convicción. Porque Cristo, mis hermanos, nos dijo que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de su nombre, la ganará. Mis hermanos, no es menosprecio a la vida. Amo mi vida más que a nada. Pero si tuviera en este momento que morir por la causa del Señor, le pediría al Señor que me dé la fuerza para poder hacerlo y lo vería como un privilegio. Por lo tanto, oremos por nuestros hermanos que están sufriendo hoy día, que están en medio de esta tribulación. Y hermanos, cuestionemos todas las enseñanzas. No crea todo lo que yo le he dicho hoy, vaya a la Escritura, analícelo y vea con el Espíritu Santo en oración, en estudio de la Escritura, si lo que yo le he dicho es falso o es verdadero. Amén. Eso, mis queridos hermanos. Muchas gracias por su atención. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te rogamos que tú puedas, Dios mío, poner esta palabra en nuestros corazones, poder hacernos entender, Dios mío, tu verdad y tu palabra.